Entonces, quiero iniciar dándole una pequeña introducción a lo que es la plaqueta, que es un componente hematológico derivado de un componente que no tiene núcleo y que cuyo diámetro es de 2 a 4 micras y tiene una vida media entre 7 a 10 días. Entre muchas de sus funciones, las cuales pues está la reparación de los tejidos, la angiogénesis, ¿cierto? También el papel que tienen estas plaquetas es evitar un sangrado fortaleciendo el trombo y también generar la activación de la respuesta inmunológica innata y adaptativa, a la vez que busca evitar infecciones y modular la respuesta leucocitaria. Entonces, como vemos en las imágenes que están aquí a la derecha, vemos un componente celular que no tiene núcleo, pero que tiene muchos gránulos que tienen en su interior una gran cantidad de sustancias que las vamos a definir aquí en esta imagen. Vemos una plaqueta que tiene gránulos alfa, gránulos densos y lisosomas, ¿cierto? Y entre esos gránulos alfa, que son, por así decirlo, los más mencionados en la literatura, ¿cierto? Tenemos tanto factores de coagulación, quimioquinas, moléculas de adhesión y lo que nos viene a interesar bastante, que son los factores de crecimiento. Importantísimo mencionar el factor derivado de plaquetas, factor de crecimiento derivado de plaquetas, este factor de crecimiento vascular endotelial, que son los que más se encuentran en los estudios que han realizado, los que más se encuentran en estos plasmas o en este plasma rico en plaquetas, y pues son los que de por sí dan la acción terapéutica que se busca con la aplicación de este producto. En cuanto a conceptos, según el statement de la American Medical Society for Sports Medicine, un statement que sacó en el 2021, ellos definen el plasma rico en plaquetas como un plasma enriquecido, valga la redundancia, con plaquetas, que contiene citoquinas y factores de crecimiento en concentraciones mayores a las de un plasma sanguíneo. Hay literatura que habla de un término llamado factor de concentración, que es como el índice o el aumento que debe haber en esa concentración de plaquetas en comparación con el valor basal o el valor en sangre, el cual puede tener un índice terapéutico. Entonces hablan de que este factor de concentración tiene que ser de 3 a 5 veces mayor o estar por encima de este valor basal. Y entre todos los productos que actualmente se hablan como se catalogan como ortobiológicos, tenemos el plasma rico en plaquetas acá, que se obtiene a partir de o se obtiene de una muestra de sangre periférica autóloga. Bueno, ahí también, ahora hay de plasma rico en plaquetas a partir de sangre de cordón umbilical, o sea, una muestra esto halogénica, ¿cierto? Y se habla de que este plasma rico en plaquetas tiene su principal su principal función va a ser la de disminuir o quitar el dolor en las articulaciones, eh, disminuir y mejorar la calidad de la reparación de los tendones, ¿cierto? Y bueno, tanto en tendones como en tejido muscular. Y también en la literatura se habla de que este componente se utiliza para el crecimiento o la masificación de las células madre en los cultivos celulares. ¿Cuáles son, quiero empezar hablando de esto, cuáles son las principales controversias que tiene el plasma rico en plaquetas? El primero es que cuando uno busca en la literatura se da cuenta que hay muchísimos nombres, ¿no? PRP, plasma pobre en plaquetas, concentrado de factores de crecimiento, etcétera. O un suero rico en citoquinas, ¿cierto? Lo otro es que hay muchísimos protocolos de centrifugación. Ahí hablan de, para la preparación de un plasma que puede hacer un ciclo de centrifugación o 2 ciclos. Las velocidades también son muy variables. Unos hablan de hacer una centrifugación lenta a 1400 gravedades por 10 minutos, otros hablan de 3600, ¿cierto? Hay también una gran diversidad en cuanto a métodos de activación plaquetaria, ya los voy a nombrar, pero hay tantos métodos físicos como químicos, ¿cierto? Lo otro es que hay muchísimas casas comerciales
Y esas casas comerciales manejan tanto sistemas cerrados, que en donde la manipulación de la sangre es muy poca, ¿cierto? Y otros en los que hay sistemas abiertos, ¿sí? Y también, qué pena, está el médico, porque se ve mucho, está el médico que simplemente tiene su centrífuga en su consultorio y hace la preparación de su plasma rico en plaquetas, está catalogado como un sistema abierto, ¿sí? También hay muchísima heterogeneidad en cuanto a las indicaciones. Eh, los que hemos trabajado con este producto debemos ser muy cautos en cuanto a que no todo se soluciona con plasma rico en plaquetas o con una infiltración, ¿sí? No hay protocolos estandarizados en cuanto a las dosis, ¿cierto? Y pues en resumidas cuentas hacen falta protocolos por enfermedad o por condición musculoesquelética en cuanto a momentos de aplicación, recomendaciones pre y posinfiltración, ¿sí? Entonces, para tratar de hablar un poco de todas estas controversias, eh, quiero hablar primero nombrando pues algunos sistemas que hay, algunas casas comerciales que hay. Aquí en Colombia se ve mucho el sistema Endoret, ¿cierto? Pero también está el sistema de Artrex, de Genesis, de el Magellan, también se ve mucho, el Angel, ¿sí? Eh, Eso pues por nombrar los más importantes. Miren que cuando ustedes ven las velocidades de centrifugación, cada casa comercial tiene unas velocidades diferentes, lo vemos en esta columna, ¿sí? El número de veces no es homogéneo, el protocolo de centrifugación no es el mismo, ¿cierto? Y generalmente la centrífuga, o se puede manejar una centrífuga clásica, o hay unas adaptadas en donde los tubos o los insumos que se utilizan solamente, al adquirir este tipo de centrífuga, solamente se pueden utilizar insumos elaborados por las casas comerciales. Entonces, a partir de ahí, ya podemos hablar de que a la hora de hablar o a la hora de hacer estudios o de comparar estudios que tienen cada una de estas casas comerciales, es muy poco probable que se obtengan resultados homogéneos o en sí los resultados pueden ser muy heterogéneos, ¿no? A partir de este tipo pues, como lo digo, que la preparación es muy heterogénea. Pero a la larga, todas las casas comerciales o toda persona que elabore plasma rico en plaquetas tiene un objetivo principal, que es obtener un concentrado o un liso de plaquetas muy rico en factores de crecimiento, en donde el principal objetivo es obtener el mayor efecto antiinflamatorio y reparador posible. También se busca que sea pues, un producto seguro, nadie va a elaborar algo para hacerle daño a una persona, ¿no? Y en cuanto a seguro me refiero a que no hayan infecciones o inoculación de bacterias y no se produzcan reacciones inflamatorias bruscas y que por ende no sea un procedimiento traumático para el paciente. O sea, que el paciente le vaya bien, eh, no sea tormentoso y lo pueda recomendar a otros pacientes que tengan condiciones similares a este. Y a la larga todo se resume en que lo que todos buscamos es que sea una opción terapéutica verdadera a las ya tantas herramientas que existen para tratar condiciones musculoesqueléticas. Quiero hablar de los métodos de preparación del PRP. Hay un método directo, ¿cierto? Que el PRP se puede obtener por plasmaféresis o aféresis plaquetaria, ¿cierto? En donde ya simplemente yo puedo llegar y generar la activación que yo quiera para obtener el concentrado o el lisado de plaquetas. Pero hay otro que es tomando una muestra de sangre periférica, yo puedo hacer una primera centrifugación y voy a obtener eh, un plasma de color amarillo que va a estar en la parte superior, una banda en donde va a estar una gran concentración de plaquetas y leucocitos aquí en la parte media, aquí se ve un poco blanco, y el resto es pues el resto de contenido de la sangre periférica, ¿cierto? Yo puedo separar, puedo obtener mi plasma rico en plaquetas y puedo hacer dos cosas. Una, ya con esta concentración mezclando lo que es el el Buffy Coat, como se llama, o el plasma con esta banda en donde hay alta concentración de leucocitos y plaquetas, puedo mezclar esto y simplemente ya puedo generar la activación, ¿cierto? O puedo hacer una segunda centrifugación para obtener este pellet plaquetario, ¿cierto? Separarlo del plasma pobre en plaquetas, que es muy rico en fibrinógeno, ¿cierto? Y esto
lo puedo diluir o lo puedo disolver con solución salina, con otro tipo de soluciones o con el mismo plasma pobre en plaquetas y obtener mi concentrado de plaquetas. Puedo hacer o una única centrifugación o puedo hacer una segunda centrifugación y esto lo puedo dividir para obtener al final mi concentrado de plaquetas, ¿sí? ¿Qué puedo hacer después de que ya tengo mi concentrado? De lo que todos hablamos es de que las plaquetas tienen que ser activadas para que se pueda producir la liberación de estos factores de crecimiento y se puedan aplicar en el sitio de la lesión, ¿cierto? Tenemos activadores tanto químicos, donde hay sales de calcio, el clorato de calcio, la trombina o disolventes, ¿cierto? Y tenemos también activadores físicos. El calor se utiliza muchísimo, el frío y la sonicación que se basa en romper las plaquetas a partir de ultrasonido, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de una y la otra? Pues que al yo generar una activación con medios químicos, tengo que hacer una mayor manipulación de la sangre. Y ya vamos a ver que a la larga no es tan recomendable porque tiene sus desventajas. En cambio, los activadores físicos me permiten manejar un sistema cerrado en donde yo no tengo que hacer mucha manipulación de la muestra y al final puedo obtener mi lisado de plaquetas, por así decirlo, en una muestra estéril. En cuanto a la concentración promedio de factores de crecimiento, pues muy importante hablar de que eh, tengo una solución en donde tengo plaquetas, pero también tengo plasma. Entonces, cuando hablamos del plasma rico en plaquetas, tenemos concentraciones de proteínas, de inmunoglobulinas, de fibrinógeno, pero también tengo la gran concentración de factores de crecimiento, como por ejemplo el que más les había mencionado, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, eh, tengo el factor de crecimiento vascular endotelial, por nombrar los más importantes. Y en cuanto a los métodos de activación, el más famoso, el del que más se habla en toda la literatura, es de la activación con sales de calcio. ¿Sí? Tengo mi tubito de 10, de 15 mililitros, hago la centrifugación, obtengo el plasma, que es lo que está en la parte superior, lo aíslo en una jeringa, le añado sales de calcio, ¿cierto? Y con estas sales de calcio lo que busco es activar tanto de manera directa estas plaquetas como de manera indirecta con la activación de la trombina, que va a hacer que el fibrinógeno se vuelva fibrina. Entonces, lo que hago es generar un coágulo de fibrina que posteriormente al tener contacto con las plaquetas, pues las va a activar, las va a romper, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la desventaja que tiene esta activación con sales de calcio, que es tan famosa? Primero, que cuando yo tengo en la jeringa, tengo el plasma rico en plaquetas y le añado las sales de calcio, si yo no hago la infiltración de manera rápida o de manera inmediata, se me coagula se me coagula el plasma en la jeringa y pues pierdo la infiltración, ¿no? Se habla de que por tener calcio o por tener sales, la infiltración es dolorosa, ¿sí? Y últimamente se viene hablando de que cuando yo inoculo, cuando yo infiltro este coágulo de fibrina, muchos factores de crecimiento se pueden quedar atrapados en ese coágulo de fibrina. Entonces puede pasar que yo no pueda obtener la gran cantidad de factores de crecimiento en el sitio de la lesión como yo lo desee. Lo otro es que al ser muy manipulable, es muy inestable a temperatura ambiente porque se puede contaminar muy fácil y como ya lo comenté, se puede coagular. Entonces aquí es donde surge la primera polémica. A la hora de que exista una regulación en, en, en Colombia en cuanto al uso de los factores de crecimiento, ¿no creen que se podría generar algún tipo de problema en cuanto a que no es muy conveniente que se deba manipular de manera excesiva esta muestra? O sea, ahí tengo la primera pregunta, ¿sí? Lo otro es, para hablar de la concentración de factores de crecimiento con diferentes métodos de preparación, tenemos esta gráfica donde tenemos estas líneas azules y estas líneas rosadas, ¿cierto? Las líneas azules representan un plasma rico en plaquetas que se activa con medios físicos, hablan de una activación con frío, ¿sí?
Y esta línea rosada es una activación de factores de crecimiento con con gluconato de calcio. Entonces podemos ver en primera medida que la acumulación en el tiempo de este factor de crecimiento vascular endotelial es mucho menor en el plasma activado con sales de calcio en comparación con el plasma activado con medios físicos. Y eso se puede ver también con el factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿cierto? Tanto en su subtipo, sí, en su subtipo A como en su subtipo B. Entonces, esto se puede presentar porque precisamente los factores de crecimiento pueden quedar atrapados en el coágulo de fibrina. Y pues se habla de que la gran concentración de factores de crecimiento en el sitio de la lesión es lo que va o está relacionado directamente con el efecto terapéutico. Este es otro estudio publicado en el año 2012, en donde también vemos este PFC, es un plasma en el cual lo que se le hizo prácticamente fue retirarle la parte del plasma pobre en plaquetas, dejar solamente el pellet plaquetario y disolverlo con solución salina en comparación al plasma que yo activo con sales de calcio. Y el resultado es muy similar. La concentración de factores de crecimiento es muy diferente en este que yo activo con un medio diferente a lo que es añadir una sal de calcio. Lo otro es que cuando yo hago la preparación del plasma rico en plaquetas, yo traslado el plasma rico en plaquetas en una jeringa, le añado el calcio y lo infiltro una vez, ¿cierto? Yo, aparte de infiltrar o de buscar la degranulación de las plaquetas para que haya un gran contenido de factores de crecimiento en el sitio de la lesión, pues también estoy infiltrando las membranas plaquetarias y en el 100% de una muestra de plaquetas, el 100% de las plaquetas no se van a degranular. Generalmente puede quedar un remanente de plaquetas que no se activan, ¿sí? O que puedan quedar adheridas al coágulo de fibra y no van a degranularse. Entonces, es muy importante recordar que las membranas plaquetarias tienen unos receptores, los Toll-like receptors, que van a generar la activación de células precursoras de la inflamación, ¿sí? Leucocitos, células dendríticas, y esta interacción entre estas membranas plaquetarias o entre estos receptores y las células inflamatorias puede generar la secreción que haya en el espacio en el que yo infiltro una gran secreción de reactantes de fase aguda, que puede generar una respuesta inmunológica que en vez de generar un efecto antiinflamatorio, me va a producir un efecto o un proceso inflamatorio. Y eso es un efecto que la verdad nadie va a buscar. Lo que se busca siempre con la gran mayoría o el propósito en la gran mayoría de las infiltraciones es buscar un efecto antiinflamatorio. Lo otro es que cuando yo utilizo la aplicación de sales de calcio, yo tengo y traslado el plasma de una jeringa a otra, o de un pipeteador a la jeringa, o cambio de envases, es muy posible o es muy factible que se me contamine el plasma si yo no lo hago en un laboratorio en condiciones de esterilidad, sino que lo hago en mi consultorio y simplemente voy trasladando, el plasma se me puede contaminar, ¿sí? Y esta presencia de bacterias, añadiendo sales de calcio y demás, ¿cierto? Y hablando de que las membranas plaquetarias pueden interactuar con las células inflamatorias, pues estas bacterias también van a presentar antígenos que van a ser captadas por estos receptores plaquetarios y va a pasar lo mismo. En vez de obtener un resultado antiinflamatorio, anticatabólico, reparador, puedo obtener una respuesta inmunológica que me va a generar dolor. Y esto es muy frecuente que pasa muchísimo. En un 100% de pacientes, hay pacientes que no responden de manera satisfactoria a la aplicación con factores de crecimiento o con plasma rico en plaquetas. Hay un grupo de pacientes que o no les pasa nada, ¿cierto? Porque pues dicen que no les pasa nada porque tienen una articulación o un sitio o un desgarro muscular muy inflamado, una articulación muy inflamada y simplemente no reportan ninguna mejoría, o por el contrario, la articulación presenta una inflamación mucho mayor y el paciente experimenta un mayor dolor. Entonces uno se pone a mirar y se pone a leer esto y uno dice, bueno, estas pueden ser las posibles causas
y en este caso la preparación de este plasma rico en plaquetas juega un papel muy importante en la respuesta que yo quiero que el paciente tenga. Hay que recordar también que el plasma rico en plaquetas tiene un efecto bacteriostático. En un estudio publicado en el año 2021 por Smith y colaboradores, miraron o determinaron cuál es el papel del plasma rico en plaquetas eh, en colonias de Staphylococcus aureus y en colonias de Staphylococcus epidermidis. Y observaron que el plasma rico en comparación con grupos control o con una muestra de sangre sí genera un efecto bacteriostático, o sea, inhibe el crecimiento, más no es bactericida en Staphylococcus aureus, pero no en Staphylococcus epidermidis. ¿Sí? Una bacteria que está muy frecuentemente en la piel de las personas. Y quiere decir que si yo genero una manipulación excesiva de este plasma, pues puedo, aparte de que puedo ir a hacer una inoculación de bacterias en un sitio donde no debo hacerlo, estoy propiciando que se produzca una reacción inflamatoria brusca por hacer, pues, la redundancia, esta manipulación de los factores. En el año 2014, Intravia también, con sus colaboradores, también midió la actividad del plasma rico en plaquetas como bacteriostático eh, en Staphylococcus aureus, la cual, como vemos acá, el color verde es en sangre, ¿cierto? Y estos colores son el plasma rico en plaquetas, y determinó que sí, tiene un efecto bacteriostático muy bueno con Staphylococcus aureus, pero con este P. agnes, ¿sí? Se ve que el plasma rico en plaquetas no tiene un efecto bacteriostático potente. Y esta bacteria también es una bacteria que está muy frecuente eh, como colonizador de la piel. Entonces, si yo tomo una muestra de sangre periférica y voy manipulando y voy traspasando de un vaso al otro, de un envase a otro, y voy añadiendo sales de calcio y voy haciendo mezclas, pues prácticamente lo que puedo propiciar nuevamente es que yo pueda inocular una bacteria en un sitio donde pues no se debe hacer. O sea, aparte de que no voy a generar un efecto benéfico porque se podría producir una reacción inflamatoria. No estoy diciendo que en el 100% de los pacientes vaya a pasar esto, pero simplemente hablando de riesgos puede decir que hay un riesgo de que yo inocule, de que yo produzca una reacción inflamatoria por inocular una bacteria. Pues nadie busca esto, nadie busca contaminar o generar una colonización bacteriana en un sitio en el que no tiene que haber bacterias. En cuanto pues es más una propuesta para tratar de, de que todos manejemos conceptos iguales, ¿cierto? Hoy en día se habla de que hay dos clasificaciones muy famosas para categorizar ese plasma rico en plaquetas y que a la hora de hacer estudios podamos todos hablar el mismo idioma. Simplemente las quiero dar a conocer. La clasificación DEPA, ¿sí? En donde yo puedo catalogar la dosis de plaquetas que estoy infiltrando, la recuperación de esas plaquetas al hacer la activación, la purificación y el proceso de activación. En este caso solamente tienen dos ítems. La aplicación de trombina, la trombina autóloga, cuando yo simplemente inoculo en donde hay un trombo, ¿cierto? Donde infiltro donde hay un trombo. Y la otra que es la Mars Pill, que es donde yo ya, pues puedo ya, de acuerdo a las siglas, tener un mayor margen de clasificación. Puedo hablar de el método, puede ser con una máquina, puede ser como estábamos hablando de manipularlo por mí mismo, método de activación, si tiene células sanguíneas o no, cuántas centrifugaciones hizo, de acuerdo a pues si simplemente obtuvo el sobrenadante y lo infiltró o lo activó y ya, o si hizo dos centrifugaciones para obtener el pellet plaquetario, la concentración del número de plaquetas, muy importante, para mí todo procedimiento tiene que ser ecoguiado, la concentración de leucocitos y el tipo de activación, o definir si antes de la infiltración se activó o no se activó. Y al final lo que se busca es que al llegar a la meta, ¿cierto? O al llegar al momento de la infiltración, ¿cierto? Podamos, lo que yo recomiendo es tener una muestra estéril, ¿sí? Donde no hayan bacterias, preferiblemente elaborada por un sistema cerrado o en los laboratorios, en donde se certifiquen esas condiciones de esterilidad
para no inocular bacterias, sino producir una reacción inflamatoria brusca, ¿cierto? En donde yo pueda tener un producto en el cual yo pueda retirar las membranas plaquetarias para reducir el efecto de una respuesta inflamatoria inmunológica, ¿cierto? Y en cuanto al calcio, yo tengo ahí, pues, lo que pasa es que cuando yo manipulo con calcio, eh, también, pues, lo que yo busco o lo que se puede producir es que en cierta medida puede que no haya una mayor concentración o disponibilidad de factores de crecimiento que produzca dolor a la infiltración por la sal en sí y que pueda, pueda generar mucha manipulación y pueda contaminar la muestra. Sin embargo, el calcio, al producir un trombo de fibrina o un pegamento, por así decirlo, ¿cierto? Se ha recomendado últimamente muchísimo en cirugías donde se hacen aumentaciones, se hace la sutura de un manguito rotador, del tendón supraespinoso o el tendón de Aquiles, ¿cierto? Y yo puedo generar la aplicación de este pegamento que poco a poco va liberando factores de crecimiento y que puede, pues, potenciar la cicatrización y a la vez puede generar una mayor reparación de ese tejido. Entonces, ahí va la segunda controversia. ¿Será que la activación depende de lo que yo vaya a hacer? Y eso hoy en día está en discusión. ¿Será que si yo voy a hacer una aumentación durante un procedimiento quirúrgico, es más recomendable generar un pegamento o generar un scaffold, como se dice, con la aplicación de sales de calcio? Eh, en contravía, pues que no se debería aplicar cuando, por ejemplo, voy a infiltrar una articulación, porque en una articulación con membranas plaquetarias, pues yo lo que puedo producir es, si ya está inflamada, pues generar una inflamación más brusca. Entonces yo creo que aquí la clasificación la clasificación que acabé de mostrar y el realizar estudios es la que nos va a definir si clasificar mi producto eh, o implementar cierto tipo de producto va a depender también del tipo de lesión que yo tenga. ¿Sí? Esa es otra controversia, otra pregunta que aún está sin resolver. Este es un ejemplo de un protocolo de aumentación en donde yo tengo una ruptura ahí en el tercio medio del tendón de Aquiles, ¿cierto? Se le realiza la sutura y posteriormente se le realiza la aplicación de este privado con sales de calcio para generar una aumentación, ¿sí? Poner un pegamento que potencie la sutura, pero que a la vez me ayude a reparar y evitar que se formen fibrosis en la herida quirúrgica y por ende, pues yo pueda tener un tejido viable, biomecánicamente viable, que me permita que la persona pueda volver a sus actividades cotidianas antes de tener ese tipo de lesión. En cuanto a las principales indicaciones en medicina deportiva, yo voy a hablar principalmente de tres, que son las más famosas: las lesiones musculares, las tendinopatías, en este caso voy a nombrar un estudio de tendinopatía rotuliana, ¿cierto? Y la osteoartrosis, principalmente la artrosis de rodilla, que es la más polémica de todas. Entonces, hay que recordar que en las lesiones musculares, pues hay una fase de destrucción, ¿cierto? Una fase en la que se activan las células satélite y una fase de remodelación, una fase en la que las fibras musculares se unen y se busca que no quede un tejido fibrótico, sino que quede nuevamente pues tejido muscular viable, biomecánicamente viable, y por ende aquí surge la principal funcionalidad de la aplicación de plasma rico en plaquetas o de factores de crecimiento. Lo que yo busco es una activación de fibroblastos, de células satélite, que posteriormente se van a volver fibras musculares, ¿cierto? Y también de pericitos que puedan generar o puedan potenciar la angiogénesis y que me permitan que este tejido muscular vuelva a ser viable. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de los que hemos tratado lesiones musculares nos encontramos que a veces, a pesar de que usted le haga la mejor rehabilitación, puede encontrarse con que el paciente puede formarle una fibrosis, ¿sí? Entonces aquí es donde el plasma juega su papel. No es en buscar que la lesión muscular pegue antes, o si digamos tengo un deportista y yo le voy a decir, no, vas a ganar una semana con la aplicación del plasma rico en plaquetas. Puede que no pase así. Muchos estudios han demostrado que no hay un efecto
o que ese no es el mayor impacto del plasma rico en plaquetas, y por eso es que a veces dicen que, o en algunos estudios dicen que entre el placebo y el plasma rico en plaquetas, pues no hay ninguna diferencia, ¿sí? Porque en sí no es la funcionalidad. La principal funcionalidad del plasma en lesiones musculares es, vuelvo y lo repito, buscar un tejido muscular viable. Cuando yo tengo una lesión muscular ya diagnosticada, lo más importante es hacer la infiltración lo más antes posible. Entonces, lo que yo siempre voy a buscar es, primero, hacer un drenaje completo del hematoma, ¿cierto? Obviamente siempre ecoguiado porque hay un estudio, bueno, aparte de que pues, vamos a saber dónde está directamente el hematoma en este caso, hay un estudio que comprueba la eficacia de realizar infiltraciones ecoguiadas en comparación con infiltraciones por relaciones anatómicas, en donde las personas que realizaron la infiltración ecoguiada de un abuso suprapatelar en este caso, el 96% de esas personas tuvieron éxito en comparación al 83.7% de las personas que lo hicieron con, con relaciones anatómicas. Entonces, ¿qué es lo que dicen los protocolos? Yo tengo que realizar el drenaje del hematoma, posteriormente tengo que realizar la infiltración del plasma rico en plaquetas seco guiado, y en promedio se habla de que yo tengo que realizar una infiltración de 8 mililitros, máximo 10 a 12 dependiendo del tamaño que tenga la lesión. Pero lo más importante va acá, que es que generalmente, o lo que uno piensa es que uno tiene que infiltrar el defecto muscular, o sea, el hueco, por así decirlo de una manera brusca, ¿sí? Y resulta que no, yo también tengo que infiltrar las áreas periféricas, ¿sí? Y ya depende de mi criterio si yo quiero repetir la infiltración una vez a la semana durante 2 o 3 semanas, dependiendo de la progresión ecográfica que tenga esta lesión muscular. Entonces aquí vemos una imagen en donde se hace ecoguiada, de manera ecoguiada, el drenaje de este hematoma, ¿cierto? Se evacúa el hematoma y posteriormente yo infiltro tanto el defecto muscular, pero también infiltro las vainas musculares que están a nivel superior o a nivel, sí, que están encima o que están proximales, y las fibras musculares profundas. Todo esto para potenciar la activación en esos extremos lesionales, la activación de las células satélite, la activación de pericitos que me puedan potenciar o que me puedan agilizar o buscar pues, que las fibras musculares o los extremos que están rotos vuelvan a unirse y vuelva a quedar un tejido muscular viable. En cuanto a tendinopatía patelar, traje este estudio del 2019 publicado por Andrino y sus colaboradores, en el cual hacen una revisión sistemática de 70 estudios donde miran diferentes tipos de intervenciones para tratar tendinopatías rotulianas, ¿sí? Incluyeron 2.530 pacientes y realizaron un seguimiento durante casi un año. Entonces aquí comparan el tratamiento en los primeros 6 meses, en donde, si nos ponemos a ver en la parte de aquí arriba, en esta primera parte de arriba señalada en rojo, la aplicación de una sola infiltración o de una sola sesión de factores de crecimiento versus la aplicación de varias, y la aplicación de varias sesiones de factores de crecimiento no tuvo un mayor efecto en comparación con el ejercicio excéntrico, que como nos han enseñado y como uno lee, es el que mayor efecto tiene en la regeneración, la reparación del tendón en cuanto a sus propiedades contráctiles y elásticas. Pero a los 6 meses, este estudio demuestra que la acción de varias sesiones al inicio de varias sesiones de factores de crecimiento tiene tal vez un mayor efecto en comparación con el ejercicio excéntrico. Y es más, yo no diría en comparación, yo me atrevo a decir que le suma el ejercicio excéntrico, pero porque la gran mayoría de los estudios hablan de protocolos en los cuales infiltrar a nivel intratendinoso ecoguiado 6 mililitros de factores de crecimiento. La gran mayoría de los artículos pues hablan de la activación, que es lo que uno más va a buscar o va a encontrar, de la activación con sales de calcio, ¿cierto? Y hacían entre 2 y 3 sesiones separados entre 1 y 2 semanas, ¿sí? O sea, lo infiltran durante casi todo un mes. Entonces se vio que el mayor efecto se ve en esos estudios en los cuales solamente se hicieron las aplicaciones de varias sesiones de factores de crecimiento en comparación con el ejercicio excéntrico,
Pero pues ahora miremos cómo será el efecto si yo le sumo también el ejercicio excéntrico a esas infiltraciones. O sea, realmente es una opción terapéutica muy buena para este tipo de lesiones. Y yo que lo he infiltrado en tendón, uno ve que la respuesta en cuanto al manejo del dolor, en cuanto a la calidad de vida del paciente, en cuanto al retorno a sus actividades, es bastante, bastante buena. En cuanto a la artrosis de rodilla, aquí hay un paradigma que yo quiero que las personas se saquen de la cabeza, y es que uno escucha muy frecuentemente que el plasma rico en plaquetas en la artrosis de rodilla busca que haya una angiogénesis y una reparación del cartílago. Yo discrepo un poco en ese concepto. Eh, y voy a explicarles por qué. Resulta que yo veo, o hay que ver más bien a la rodilla como un órgano, ¿sí? Que está compuesto de músculos, ligamentos, meniscos, una cápsula sinovial, cartílago y un hueso subcondral, ¿sí? Y cualquiera de esos elementos me puede producir una reacción inflamatoria si están expuestos a cargas muy elevadas o a estímulos inadecuados, eh, o a cualquier, mejor dicho, cualquier estímulo que produzca una reacción inflamatoria en cualquiera de esos me va a comprometer el resto de órganos, o sea, por ejemplo, o el resto de componentes. Si hay un daño a nivel del hueso subcondral, el cartílago va a sufrir, la cápsula sinovial va a sufrir, los ligamentos se van a degradar o se van a dañar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar encerrados o al ser un solo órgano, cualquier daño va a activar moléculas proinflamatorias que van a producir un ambiente que es dañino, tanto para el cartílago como para cualquier componente. Todos sabemos que el líquido sinovial es un líquido en el cual, si hay homeostasis, este líquido produce la nutrición, la constante regeneración de los componentes de la rodilla. Pero si este líquido es reemplazado por líquido inflamatorio, que es secundario, un daño en cualquiera de las estructuras mencionadas anteriormente, ese líquido inflamatorio no va a afectar solamente a esa estructura, va a afectar a todas. Y eso va a producir, en el caso del cartílago, que el cartílago no se pueda nutrir, y por ende que se degrade, ¿sí? Entonces aquí tenemos una imagen en la cual podemos ver a la derecha un órgano enfermo, a la izquierda una rodilla sana, ¿cierto? Y vemos que en la rodilla enferma, independientemente de donde haya sido el trauma, vamos a tener un engrosamiento de la cápsula sinovial, engrosada e inflamada. Tenemos un hueso subcondral en el cual hay mayor formación de nervios que van a producir dolor, un líquido sinovial que no me va a cumplir las funciones de nutrir al cartílago y a las otras estructuras, de lubricarlas, sino que por ende las va a irritar, ¿cierto? Y también va a producirse la formación de osteofitos, bueno, en fin, va a generar una degradación completa tanto del cartílago, del hueso subcondral y del resto de las estructuras, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, si yo tengo una articulación muy inflamada, pues yo puedo utilizar el plasma rico en plaquetas para crear un ambiente idóneo para la regeneración o la formación de matriz extracelular a partir de un líquido sinovial que no esté inflamado. Entonces la literatura habla de que cuando yo realizo la infiltración de un plasma rico en plaquetas, y aquí es donde la preparación de este plasma rico en plaquetas es muy importante, ¿sí? Pues voy a bloquear lo que es el factor nuclear kappa beta, voy a reducir la secreción o la producción de reactivas del oxígeno o factores o de reactantes de fase aguda, ¿sí? Voy a producir la mayor diferenciación de lo que son estos condrocitos, de lo que son células madre, voy a potenciar la señalización celular y la producción de matriz extracelular. O sea, en pocas palabras, lo que voy a generar es que no voy a hacer que se forme mayor cartílago. Simplemente lo que voy a hacer es que se crea un ambiente idóneo antiinflamatorio y anticatabólico, ¿cierto? En el cual haya una reducción de la inflamación sinovial, reducción del dolor y protección del cartílago. O sea, el cartílago puede que ya quede así, pero no se me va a seguir degradando, ¿sí? Y miren que aquí es donde yo veo que la preparación de este plasma rico en plaquetas juega un papel muy importante. Porque, ¿qué pasa si yo infiltro una articulación que está muy inflamada y la infiltro con membranas plaquetarias y con bacterias? ¿Sí? O digamos, no activo las plaquetas, sino que las inoculo, las infiltro de una vez, ¿sí?
y tienen que entrar en contacto con bacterias y tienen que entrar en contacto con leucocitos. Pues lo que puede pasar es que se me produzca una reacción inflamatoria muy fuerte y eso ocurre, y lo digo por conocimiento de causa. Hay pacientes en los cuales la infiltración o la elaboración de ese plasma rico en plaquetas ha sido muy diferente a una en la que yo simplemente infiltro un plasma rico en factores de crecimiento sin membranas plaquetarias y sin bacterias, y puede pasar que ese paciente presente una reacción inflamatoria muy fuerte y que llega al consultorio diciéndome, no, mire, me infiltró, el primer día me sentí bien, pero lo que ha sido el segundo y el tercer día he tenido mucho dolor. Y ahí es donde esta preparación podría explicar por qué se produjo esos síntomas en el paciente. Y ahora, cuando yo hablo de que yo lo que busco es crear un ambiente hipocatabólico, antiinflamatorio, en el cual no se me siga degradando o no se me siga, sí, dañando los componentes de la rodilla, pues aquí es donde cuando realizan estudios sobre el beneficio del plasma rico en plaquetas en pacientes con artrosis, pues los estudios no son concluyentes o no hay resultados satisfactorios cuando yo analizo si en 6 meses o en un año se me formó nuevamente cartílago. No, la gran mayoría de estudios hablan de la mejoría en la calidad de vida porque es lo que se ve. La inflamación disminuye y el paciente se va a sentir mucho mejor, ¿sí? Entonces yo creo que ese es el papel más importante del plasma rico en plaquetas en una articulación inflamada. Reducir el dolor, restablecer el ambiente y que el paciente tenga por algunos meses una mejoría en su calidad de vida. ¿Por qué lo digo por algunos meses? Porque si yo no corrijo las causas que llevaron al paciente a que tuviera este tipo de daño, pues en unos pocos meses el paciente va a estar nuevamente con dolor. Unos pocos meses pueden ser 6 meses, 8 meses, un año, ¿sí? Y aquí es donde yo creo que el médico del deporte juega un papel importante, porque el médico del deporte puede entender que si yo no, por ejemplo, un paciente que tenga sarcopenia, si yo no restablezco esa función articular, esa función muscular, no potencio el tono o no potencio o no genero una hipertrofia muscular, pues la rodilla va a volver a sufrir y prácticamente pues el plasma rico en plaquetas va a terminar siendo simplemente una opción para manejo del dolor y ya. Hay ocasiones, como veníamos hablando, que la rodilla es un órgano completo que está compuesta de hueso subcondral, ¿cierto? Y también de cápsula sinovial. Puede ocurrir que yo haga una infiltración intraarticular, como en este caso, como está viendo en la imagen, y que no ocurra nada. Y puede que no ocurra nada porque resulta que, pues aparte de que puedo mejorar la inflamación a nivel intraarticular de la persona, el paciente también tiene un edema óseo o un daño en el hueso subcondral que le va a producir muchísimo dolor, ¿sí? Y ese no va a mejorar con la infiltración intraarticular. Es aquí donde nuestros amigos los ortopedistas juegan un papel muy importante realizando infiltraciones o subcondroplastias, que son infiltraciones que son guiadas por fluoroscopio, ¿cierto? Y que han demostrado que mejoran mucho la calidad de vida del paciente, quitan ese edema óseo que es muy molesto en el paciente con artrosis, ¿cierto? Y pues puede ser una terapia coadyuvante a la infiltración intraarticular. Un ejemplo de cómo pues ya por fluoroscopio se puede realizar la infiltración de los pacientes. Yo eso no lo he hecho. Eh, es más del campo de los ortopedistas, por obvias razones, ¿cierto? Y ya para finalizar, quiero compartirles un consenso que surgió a partir de la iniciativa Orbit. La iniciativa Orbit es una iniciativa en la cual se busca crear consensos fuertes con productos ortobiológicos elaborados por ESCA, que es la Sociedad Europea de Traumatología del Deporte, Cirugía de Rodilla y Artroscopia. Entonces lanzaron este primer consenso, bueno, el segundo, el primero fue de meniscos, pero este es el primero a nivel del uso de PRP en artrosis. Y simplemente les tengo 3 diapositivas para resumirles los principales hallazgos. El consenso recomienda con un grado de recomendación A que la utilización de plasma rico en plaquetas tiene un beneficio clínico y es superior al placebo, a la infiltración con ácido hialurónico y a la infiltración con corticoides, y aparte de eso es un procedimiento seguro. Esto a partir de estudios de metaanálisis y estudios clínicos nivel 1 y 2 y estudios prospectivos. ¿En qué grado de artrosis se debe utilizar? Muy importante, una recomendación A,
la principal o el principal beneficio se ve en pacientes con artrosis leve o moderada. En pacientes que ya tienen una artrosis severa, se recomienda sí o sí el reemplazo de rodilla. Que ahí va la tercera pregunta, que se podría utilizar en artrosis severa. Sí, pero es muy probable que los beneficios no sean satisfactorios y es el paciente que no se quiere operar o que no se puede operar por las comorbilidades que tenga, ¿cierto? Y que se hace la aplicación de factores de crecimiento a pesar de que usted le dice que no le va a servir, ¿cierto? Él puede tomar el riesgo y que después esa infiltración que le puede ocasionar bastante dolor o que simplemente no le puede producir nada, es el empujón para que el paciente se termine operando. Entonces, y uno lo ve también en la práctica, en pacientes que tienen artrosis severa, el plasma no genera un mayor beneficio. ¿Por qué? Pues porque simplemente, como vemos, el efecto benéfico es generar un ambiente antiinflamatorio, ¿cierto? Y anticatabólico. O sea que el paciente mejora y mejora su calidad de vida porque tiene todavía cartílago, porque tiene componentes de la rodilla que son viables, pero si este paciente definitivamente ya tiene un contacto hueso con hueso, pues a pesar de que se desinflame, pues o que usted le genere ese efecto antiinflamatorio, nomás el roce del hueso subcondral con el otro hueso le va a producir el dolor inmediatamente y no va a haber ningún beneficio. El efecto ¿existen beneficios del uso del PRP sobre corticoides? Sí, grado de recomendación A, porque los corticoides, a pesar de que producen una antiinflamación en un tiempo muy corto, son condrotóxicos, sobre todo cuando yo los infiltro una y otra vez. Uno puede utilizar el corticoide como una medida de salvación, ¿sí? Como un salvamento, pero no empezar a infiltrarlo de manera crónica porque yo voy a degradar esa matriz extracelular y voy a matar esos condrocitos. ¿Sí? Existen beneficios del uso del PRP sobre el ácido hialurónico con un grado de recomendación B. El consenso habla de que sí y de que existen múltiples metaanálisis que indican que hay un mayor tiempo de efectividad del PRP sobre este ácido hialurónico. El PRP es modificador de la enfermedad, como lo dije, como lo expliqué ahora cuando estamos hablando de esa fisiopatología, no hay una evidencia suficiente y hay un grado de recomendación C y los pocos estudios que hay son en estudios en modelos animales, ¿sí? PRP rico en leucocitos versus pobre en leucocitos, no hay resultados concluyentes. Igual, si yo tengo una articulación que está que tiene una reacción inflamatoria bastante fuerte, pues a la larga no va a marcar una diferencia mayor si yo le inoculo o le pongo más leucocitos o no. Entonces, yo creo que por eso es que hablan con un grado de recomendación B que no hay una diferencia, ¿sí? ¿Cuál es el número ideal de plaquetas para obtener un efecto benéfico? Eso es un dato que no ha sido definido. Pero en protocolo sí ya hay un consenso, por así decirlo. Con un grado de recomendación B se recomiendan de 2 a 4 infiltraciones separadas entre 1 y 3 semanas, ¿cierto? En donde no se requiere o no se recomienda la infiltración de un anestésico intraarticular porque se puede considerar que puede alterar la integridad de las plaquetas. Por el contrario, si usted quiere aplicarle algún tipo de anestesia, lo puede hacer solamente subcutáneo sin infiltrar la bursa y se recomienda un volumen entre 2 a 12 mililitros. Es un rango muy amplio, eso es un rango que han dado los diferentes estudios que han realizado y eso es lo que impide que haya un grado de recomendación fuerte. Cuando usted compara, cuando uno hace análisis sobre todo esto, pues hay muchos estudios que hablan o muchas revisiones que hablan de que el placebo puede ser igual que los factores de crecimiento porque, como ya lo vimos, la preparación puede ser muy heterogénea y la infiltración y la cantidad, todo puede ser muy heterogéneo. Cuando yo voy a comparar resultados, pues los resultados también van a ser heterogéneos o no van a ser concluyentes. Y cuando yo comparo esto con un efecto placebo, puede pasar que no pase nada, que simplemente concluyan que el placebo es igual o tiene el mismo efecto que el plasma rico en plaquetas. Se recomienda el uso de AINES, el artículo o el consenso habla con una recomendación C de que en lo posible hay que evitarlo 2 semanas antes para no inhibir o no bloquear estos factores de crecimiento, este contenido plaquetario, ¿sí? Sobre la preparación, vuelvo y digo, con un grado de recomendación D, porque los estudios que hay son muy pocos, los que hablan sobre recomendaciones preinfiltraciones, pero se habla de que se debe recomendarle al paciente consumir alimentos con alto contenido graso o evitar que consuma alimentos con alto contenido graso y con alto contenido de carbohidratos 24 horas antes
de la obtención de la muestra de sangre periférica. También evitar bebidas alcohólicas 48 horas antes, evitar la realización de un ejercicio físico a alta intensidad, o sea, un entrenamiento muy fuerte 48 horas antes, y también evitar el consumo de cigarrillo también 48 horas antes. Si llega un paciente que dice que tiene recientemente una infiltración previa con corticoides, lo ideal con un grado de recomendación B es al menos esperar al menos unas 6 semanas, ¿sí? No se recomienda, que eso también se ve mucho en la práctica, el consenso no recomienda con un grado de recomendación D porque no han visto un mayor efecto benéfico el uno sobre otro, utilizar PRP junto con ácido hialurónico. O sea, no han visto que haya un mayor efecto benéfico entre el PRP junto con ácido hialurónico versus PRP versus ácido hialurónico. Entonces, y puede ser por lo mismo, por el diseño de los estudios que producen estos resultados tan poco concluyentes. En conclusión, unas conclusiones. El Se congeló la imagen y se fue el sonido. Creo que el doctor Nefer tiene problemas de conexión. Vamos a darle 2 segunditos de espera para terminar ya su muy buena exposición, su muy completa exposición. Entonces, vamos a esperar a que se recupere creo que ya está el doctor Nefer. No, va a entrar nuevamente y una vez entre, pues lo pondremos de nuevo a que pueda terminar con éxito su charla. Nuevamente los invitamos, si tienen más preguntas, yo he estado tomando atenta nota las que ya se han ido colocando en el chat, pero si tienen alguna nueva pregunta, pues por favor no la ponen allí en el chat para podérsela transmitir al doctor Miller. Qué pena con ustedes que se me perdió la conexión. ¿Me pueden recordar, por favor, en dónde iba con la presentación? ¿Hasta Estábamos dónde fue? en la presentación en la diapositiva de conclusiones, Nefer. Ah, perfecto. Ok, entonces ya vuelvo y les comparto. Entonces, ya como les estaba diciendo, espera, yo vuelvo agarrando acá. Entonces, bueno, vuelvo y digo que no todo proceso es efectivo y todo esto puede pasar porque no hay una estandarización de procesos aún. Desde la preparación del plasma, desde los protocolos de centrifugación, desde la activación de esta, si es un sistema cerrado, si es un sistema abierto, hasta los protocolos de activación para cada una de las diferentes lesiones, ¿sí? Por ende, la invitación que les hago es que tenemos que crear una red de protocolos para socializar, generar consensos y sobre todo las personas que quieran utilizar esta herramienta terapéutica, realizar conductas seguras. Es lo más importante. Esto, viendo más, pues les agradezco a todos el tiempo de escuchar esta presentación y pues no sé qué preguntas tengan, qué preguntas quieren realizar. Doctor Párraga. Doctor Nefer, para empezar, pues de verdad agradecerte por el tiempo, por la muy completa exposición que nos has brindado el día de hoy y pues es una iniciativa para que todos los demás compañeros también que quieran compartirnos su conocimiento y su experticia en algún campo de la medicina del deporte, pues Ametco les abre las puertas a todos ustedes. Hemos recogido algunas preguntas. Eh, hay algunos compañeros que también han levantado la mano, pero si me permiten voy a leer las preguntas que primero se fueron consignando en el chat, informándoles también que ya está abierto el enlace para el certificado de asistencia. La primera pregunta, doctor Nefer, la hace el doctor Eduardo Otero. Dice, ¿existe algún estudio que demuestre que la activación física tenga mejores resultados que la activación química? Sí, sí, señor. Hay bastantes estudios, bueno, no, tampoco bastantes, pero sí hay unos estudios que aseguran que iniciando la preservación
de los factores de crecimiento es mucho mayor cuando yo, por ejemplo, realizo el frío, ¿sí? Entonces hay unos ciclos que se llaman ciclos de enfriamiento, eso se llama freeze and thaw, que es como enfriar y descongelar, ¿sí? En donde ese método de activación plaquetaria ha producido que haya una mayor concentración de factores de crecimiento y que yo pueda disponer de ellos en una mayor cantidad o en un mayor lapso de tiempo. Me explico. Eh, Tengo el paciente, le hago la activación física, ¿sí? Y digamos que el paciente no pudo asistir justo a la hora que yo le dije que asistiera para hacer la infiltración con factores, ¿sí? Resulta que esta muestra, teniéndola a una temperatura de 4 grados, hablan los artículos, ¿cierto? Puede ser viable hasta 15 días, ¿sí? Entonces, eso, pues, produce, pues, que para uno como médico sea muy amigable manejar un producto de este tipo, ¿sí? Y que yo pueda, digamos, decirle al paciente, no, nos podemos ver más tarde, si no es en la mañana, es en la tarde. Esto, hay otros estudios, hay un estudio muy interesante que es muy reciente que habla también del papel de la zonicación en la elaboración o en esta obtención de factores de crecimiento, ¿cierto? Y hablan de que hacen lo siguiente, hacen una zonicación a 20 Hz, si no es kilohertz, si no estoy mal, durante 30 minutos y después lo que hacen es una incubación durante 30 minutos a 56 grados para eliminar lo que son bacterias, ¿sí? Después hacen una limpieza para eliminar membranas plaquetarias y residuos que queden por ahí y al mirar el contenido del factor de crecimiento derivado de plaquetas, este se encuentra hasta en una mayor concentración en comparación con la activación de sales de calcio. Perfecto, doctor Nefer, muchas gracias. La siguiente pregunta también nos la transmite el doctor Eduardo Otero y dice, ¿cuál es la ventana de tiempo que tengo para infiltrar PRP en lesiones musculares? Mire, lo que se recomienda es eh, hacerlo desde que se diagnostica la lesión, digamos, se lesiona el deportista, eh, hacerlo lo más pronto posible, ¿sí? Yo creo que o sea, la mayor ventana no tiene que ser dada tampoco por, por días, por así decirlo, sino por el hallazgo ecográfico. Y en esto yo sé que el doctor Párraga, yo sé que me entiende lo que yo le estoy diciendo y yo creo que compartimos la misma idea. Y es que si yo ya voy a infiltrar un desgarro que ya tiene una cicatriz fibrosa bien grande, pues no creo que haya mayor beneficio, ¿no? Entonces, lo ideal es coger, como vimos en las imágenes, cuando esté el hematoma, cuando esté en esa fase en la que va a empezar esa fase de destrucción, de limpieza, esa fase de formación de los puentes de colágeno, la formación de la diferenciación de las células satélite. Yo creo que ese es el momento ideal y entre más pronto mejor. Bueno, genial. Comprendo y comparto la opinión del doctor Nefer, ya que me invita aquí a la participación. El doctor Martín Bonilla, doctor Nefer, nos pregunta, ¿algún tiempo entre la infiltración con PRP y la viscosuplementación? Tú hablabas de los tiempos que había entre la aplicación de corticoides y PRPs, pero él está preguntando por suplementación y hace una pregunta adicional y es, ¿hay una relación coadyuvante entre ambos? Lo que dicen los estudios es que no han mostrado, por ejemplo, en artrosis de rodilla, no han mostrado un mayor efecto benéfico. Si uno se pone a verlo o a echarle cabeza, uno podría pensar que sí, ¿no? O sea, porque empezando, pues la función, o sea, las funciones son muy diferentes y pueden ser agonistas. ¿En qué sentido? En que el ácido hialurónico me va a crear un espacio en el cual las articulaciones no van a estar rozando, mientras los factores de crecimiento producen ese efecto antiinflamatorio, ¿sí? Pero vuelvo y digo, yo creo que los estudios no han sido concluyentes en eso por la gran diversidad de tipos de PRP, de volúmenes de infiltración, y lo que se habla en la literatura es que si yo quiero infiltrar PRP y quiero infiltrar después ácido hialurónico, hay que tener en cuenta que los factores de crecimiento se están liberando durante al menos 3 semanas. Entonces, recomiendan mínimo esperar ese tiempo, al menos 3 semanas entre una infiltración y otra para cambiar de método.
Perfecto. Pues la siguiente pregunta, doctor Nefer, es una pregunta internacional del doctor Alex Antesana. Él es traumatólogo, está en Bolivia y pregunta, ¿cuál sería la concentración de plaquetas adecuadas posterior a la centrifugación, ya que puede existir un desequilibrio entre los factores de crecimiento endógeno? Es cierto. Y mire bueno, empezando, saludos al doctor Alex, que ya hemos estado compartiendo interactuando con este tema ya bastante. Doc, un saludo. Eh, pues mire, como yo lo comenté al principio de la charla, hay un consenso, un concepto que habla de que el factor de aumento, el factor de concentración del plasma rico en plaquetas tiene que ser de 3 a 5, ¿sí? Porque, o sea, en pocas palabras, si yo tengo una concentración de 200.000 plaquetas en sangre, pues a 5 deberían ser 1 millón, ¿cierto? 1 millón de plaquetas. Que hay unos estudios que hablan, no es muy concluyente la evidencia, de que ya un factor de crecimiento mucho mayor, ¿sí? Un factor de concentración mucho mayor puede generar un efecto inhibitorio, que es lo que dice el doctor. Entonces yo creo que la gran cantidad de protocolos de centrifugación buscan es eso, que se mantenga ese factor de concentración, que haya un aumento de 3 a 5 veces el valor o la concentración basal de plaquetas. Perfecto. De momento no hay más preguntas, pero yo sí tengo una de mi cosecha. Y es, nos hablaste de la preparación que debería tener el paciente para la obtención del plasma. Yo quiero ver el otro escenario. ¿Es posible que yo prepare a mi paciente para que el plasma sea mejor? Es decir, yo le doy, me lo invento, una suplementación vitamínica, algún tipo de antioxidante, qué sé yo, que me permita que ese plasma tenga una mayor calidad. Mire, Doc, que es o sea, yo no lo he leído, pero es una práctica muy frecuente y es una práctica que a mí me parece muy sana, porque no se le va a producir ningún efecto, o no se le va a producir ningún daño al paciente. ¿A qué voy? Hay muchos profesionales, y me incluyo, ¿cierto? Que digamos, primero llegan y si el paciente es un poco sedentario, hablan de que el ejercicio físico, ¿cierto? Produce que el contenido de factores de crecimiento de plaquetas, o sea, el contenido de factores de crecimiento sea mucho, que sea más rico, ¿sí? O sea, que esa plaqueta sea mucho más grande, que tenga una mayor concentración de factores de crecimiento. Entonces, podemos arrancar desde que hay gente o hay profesionales que antes de realizar la infiltración del paciente se dan la pela con el paciente de tenerlo en un programa de ejercicio, sacarlo de ese sedentarismo, sacarlo en pacientes con artrosis de ese círculo vicioso que tiene la artrosis, que es que me duele la rodilla, no hago ejercicio, pierdo masa muscular, se me inflama y se me daña más la articulación. Entonces hay gente que le dice, mire, saquémoslo primero, hagamos un programa de ejercicio, el paciente se adapta a hacer ejercicio y pues eso tiene un efecto antioxidante, el paciente gana masa muscular, ¿cierto? Pero también está la parte nutricional. Entonces hay muchas personas que aparte de eso le pulen la dieta al paciente, entonces le hacen suplementación con vitamina D, con omega 3, le hacen infiltración, le hacen colocación vía intravenosa de antioxidantes, una megadosis de vitamina C, ¿cierto? Y uno se pone a mirar todo ese tipo de conductas y pues yo estoy de acuerdo con eso, o sea, no se le va a producir ningún daño al paciente, ¿cierto? Pues quien dijo que sacarle un sedentarismo o si el paciente es sedentario y tiene una deficiencia o una insuficiencia de vitamina D, pues suplementarlo con vitamina D, eso no le va a causar ningún daño. Entonces, yo creo que ese tipo de conductas antiinflamatorio deberían de considerarse y hasta yo creo que podría ser hasta un tema de investigación bastante interesante en un futuro. Muchas gracias, doctor Nefer. Pues también te mandan saludos desde Perú, el doctor Julio Alfredo Rojas. Creo que es importante traspasar fronteras y además unir a nuestros compañeros de otras latitudes y de otros países que también están cordialmente invitados a que nos compartan sus experiencias aquí en las charlas de AMEDCO. Claro que sí, a los colegas de Perú, muchos saludos. Nuevamente recordarles que ya está en el chat el formulario para registro de asistencia y poder generar el certificado.
Y pues de momento no hay más preguntas. No sé si alguno quiera hacerla de viva voz. Pues los micrófonos son de ustedes. Doctor Hernando Jaime, que tiene una experiencia importante en el tema, creo que nos va a complementar o a preguntar. Doctor Hernando, por favor. Doctor Hernando, lo esperamos. No sé si no le sirve el micrófono. Ya, perdón. Perfecto, listo. Demasiado respeto con el sonido, entonces. Nefer, en primer lugar, felicitaciones. Hablar de este tema tan controvertido, tan álgido, no es fácil. Encontrar evidencia no es nada fácil. Yo llevo, obviamente, muchos años metido en esto. Inicialmente por la parte de cirugía, pues lo he utilizado hace unos 15, 20 años en cara, en cabello, bueno. Y en la parte de medicina del deporte también ya llevo pues, unos buenos años haciendo esto. Es cierto que a una conferencia le queda uno cosas, entonces me va a permitir complementar algunas cositas chiquitas. Ninguna conferencia es perfecta. Me pareció muy bueno, es la verdad. Gracias, En primer lugar, hubo una pregunta que decían que ¿cuánto consideran que es la concentración ideal de plaquetas? Lo ideal es que sean 1.000.000 de plaquetas, ¿sí? 1.000.000 de plaquetas por mililitro, la concentración ideal, que normalmente va entre 2 y 8, que tú lo dijiste. Porque, ¿qué es el problema? Que hay personas que pueden tener bajo nivel de plaquetas, personas que tengan 150.000 plaquetas y ese PRP no va a ser tan bueno. El otro problema que se nos presenta es en las personas mayores. Esas plaquetas ya no tienen muchos factores de crecimiento. Entonces, si nosotros tenemos una persona de 80 años o 70 con una gonartrosis y le ponemos los factores de crecimiento, muchas veces no obtenemos lo que quisiéramos. ¿Por qué? Porque no tenemos el material para hacerlo, el organismo mismo. Parece que el mismo trauma que se produce al inyectar produce una inflamación, porque la inflamación también sabemos que moderada no es mala. Tanto que la medicina regenerativa y la base de la medicina regenerativa, que es la proloterapia, lo que hace es producir una inflamación moderada. El plasma rico en plaquetas, en cualquiera de sus formas, tiene por momentos, diría, acción inflamatoria inicialmente y después una acción antiinflamatoria. Por eso hablaba Nefer que los AINES no se deben utilizar. Yo hace muchísimos años, yo creo que más de 20 años que no utilizo AINES, muchos menos corticoides. Entonces es otro aspecto bien interesante. Tener en cuenta a las personas mayores. ¿Qué más le digo? Se ha visto que en la gonartrosis, cuando yo coloco, por ejemplo, uno encuentra personas jóvenes que por deportistas o son demasiado gomosos y dañan las articulaciones o por problemas ortopédicos, el introducir el PRP hace que se mejore la producción de ácido hialurónico por parte de la membrana sinovial. Ese es otro, digamos, de los beneficios más grandes que obtendríamos. No hay evidencia, como dicen, que es de mezclar factores de crecimiento con ácido hialurónico. Sin embargo, obviamente no he hecho el estudio, en la práctica lo que he visto es que si yo coloco un paciente, y lo he hecho un paciente con una rodilla que viene con las dos, en una le coloco solamente factores de crecimiento, en la otra factores de crecimiento con ácido hialurónico, especialmente ácido hialurónico, ojalá que sea de autoensamble para que dure más, uno observa que la mejoría es mucho mayor, porque tanto el PRP como el ácido hialurónico mejoran mejoran la lesión que hay en la membrana sinovial y favorecen la producción de ácido hialurónico propio. Esa es una de las cosas. En la parte musculoesquelética, hablando de los músculos, en las tendinopatías se ha visto muchas cosas. ¿Qué hace ese PRP? También logramos, como lo dijo Nefer, que se eviten fibrosis, incluso en rupturas ligamentarias parciales. Se evita la fibrosis y uno lo utiliza precozmente. Lo mismo en los músculos. El principal problema en los músculos es la necrosis que hay y muchas veces no se barre suficientemente rápido, no llegan los macrófagos a limpiar y a comerse esas células, las células killer, a comerse las células muertas y puede dar fibrosis, y es la fibrosis que tenemos los famosos desgarros a repetición. Entonces, eso sí se ha visto bastante, y todos los que manejan deportistas pues deben saberlo, que si yo lo hago precozmente, dreno el hematoma, como dijo Nefer muy bien,
e inyecto, no solamente baño el hematoma, sino inyecto en la periferia, evito o disminuye la posibilidad de fibrosis. ¿Qué más tendría así algunas cositas? Sí, insistir, el efecto inflamatorio, digamos, la inflamación no es mala del todo, la inflamación exagerada es peligrosa. Cuidados, también hay que tener mucho cuidado, y es en los pacientes diabéticos o inmunosuprimidos de algún origen, los pacientes que han sido tratados crónicamente con corticoides, como las personas con artritis reumatoidea, lupus o alguna de estas enfermedades, porque nos aumenta la posibilidad de infección. Es lo que sí tenemos que tenerle miedo, terror a una infección intraarticular, porque sabemos que todo termina en limpieza quirúrgica por artroscopia. Esa es otra cosa. Es muy bueno ser intervencionista, muy bueno hacer las cosas, pero tenemos que ser absolutamente cautos. Esa básicamente era mi mensaje, pero realmente es, en general, la charla buenísima. Yo no me imaginé tan buena. Me tocó hacer un esfuerzo grande porque Héctor me llamó y dije, sí lo va a ver, pero valió la pena. De verdad, felicitaciones, y ojalá cada uno de los colegas que son expertos en un tema nos regalara su experiencia y sus conocimientos. Eso tenemos que seguirlo haciendo y no guardarnos entre una cápsula lo que nosotros tenemos y lo que sabemos. Doctor, muchísimas gracias por sus aportes. Pues para los que están todavía conectados, el doctor es el presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina Regenerativa. Entonces, ¿quién mejor que él para darnos sus aportes, sus puntos de vista? Y pues tanta experiencia que tiene es muy enriquecedora para todos nosotros. Muchas gracias, doc. No, Nefer, con mucho gusto. Yo quiero aprovechar una cuña, y es que ya tenemos organizado el primer curso de ecografía musculoesquelética intervencionista con práctica en vivos y en cadáveres. Pues ha sido un trabajo muy grande. Inicialmente pues se me solicitó a mí que lo hiciera, pero pedí la colaboración de gente también bastante experta como la doctora Diana Leal, que creo que los que han sido egresados del Bosque la conocen de pregrado y posgrado, y del doctor Álvaro Ariza, que son expertos en esto también. Y vamos a hacerla la última semana de julio, la primera de agosto. Nos tocó cambiar la programación por el Congreso de América. La segunda, tercera y cuarta de agosto. De manera, las 3 primeras son prácticas, las vamos a hacer en el edificio del Bosque, ahí junto a los Cobos. Va a ser teórico, práctica, pero va a ser mucha práctica. La verdad es que vamos a hacer mucha práctica. Los que van a ir, pues vamos a hacer, pues, tratar de que aprendan. Vamos a hacer unos exámenes que no quiere decir que van a perder, pero cuando uno le pregunta y le exigen, uno aprende más. Y el último día nos vamos a ver en el CLEMI, que es de la Sociedad de Ortopedia, que queda allá en clubes en Briceño, y va a ser todo el día de práctica de inyecciones, digamos, filtraciones ecoguiadas. No va a ser obviamente una profundidad grandísima, porque hay personas que nunca han tocado un ecógrafo, personas que nunca han hecho una infiltración, personas que por primera vez lo han hecho, y otras que seguramente van a participar, que ya están, pues, tienen mucha experiencia y quieren perfeccionar sus técnicas. Entonces están todos muy invitados. Así es un esfuerzo grande que se está haciendo, porque no es fácil organizar un curso de estos y conseguir, obviamente, que los radiólogos colaboren. Ustedes saben, hay veces los celos que existen entre los radiólogos contra otras especialidades que manejen ecografía y utilicen estos métodos que son muy buenos. Personalmente, yo he visto el cambio desde que empecé a utilizar ecografía, también hace varios años, en el resultado de los pacientes cuando uno inyecta, viendo que cuando uno inyectaba, yo inyecté más de 30 años, porque llevo 40 años de egresado, más de 30 años inyecté por guía anatómica, y la diferencia realmente es enorme, es enorme. Lo hemos visto donde más, en la Universidad Nacional de Rosario, donde dictamos los cursos, pero ahorita no lo cerraron, de anatomía cadavérica, donde cogíamos ortopedistas expertos, fisiatras expertos, radiólogos expertos a inyectar sin guía ecográfica, y a inyectar con guía ecográfica lo hacíamos con unos pigmentos. Después, con un anatomista y un disector, disecábamos la articulación, bueno, la articulación, el miembro, el sitio, la articulación, los tendones, los ligamentos, y encontramos que la guía anatómica nunca llegaba en manos expertas a más del 60% de precisión. Entonces, los quiero invitar para que se nos motiven y hagamos un esfuerzo para que hagamos este curso. Doctor Hernández, pues mil y mil gracias por sus aportes.
complementan de maravilla la exposición del doctor Neffer. Muchas gracias por las gestiones que ha hecho. En nombre de la Junta, pues lo agradecemos y estamos todos muy, muy pendientes de poder empezar a dar la publicidad para ese curso de ecografía que creo que muchos de nuestros miembros lo estaban pidiendo con mucha anterioridad. Nefer, nos quedan dos preguntas. La doctora Ángela Castro hace una pregunta que tal vez muchos nos hemos hecho en algún momento y es, quisiera saber si la aplicación de plasma, ya sea articular, muscular o subcutáneo, podría arrojar niveles de doping en los deportes. Yo no creo bueno, yo estuve leyendo el mensaje. No, la verdad bueno, yo no tengo mucha experiencia en lo que es el ciclismo, no sabía que la aplicación de PRP estaba prohibida en ciclistas. Yo me muevo mucho en el campo del fútbol y no, pues revisando los criterios de la UAD y demás, el listado, pues no había encontrado pues, el PRP como un agente dopante, pero no debería, ¿no? No, yo no creo que debería arrojar, a menos de que vaya pues con algo más. Pero de entrada, no. Pues es que si usted no le mezcla nada, usted solamente está inoculando, está infiltrando, es lo que tiene un paciente, un concentrado de un componente hematológico que la misma persona elabora. Entonces, no debería arrojar doping, pero vuelvo y digo, no sabía que en el ciclismo no se puede utilizar. Si me preguntas, me permites, yo podría comprobarlo, Mire, mire, complementar doctor la Javier Velázquez. respuesta. Sí, sí, señor. Y es que no es dopaje, solamente la cantidad es la que marcaría dopaje cuando son sustancias autólogas. Y cuando se incorporan más de 100 centímetros cúbicos se considera dopaje. De resto, no es dopaje. Tú lo puedes aplicar por cualquier vía sin ningún problema y de hecho hay una excepción clara donde dice que no es dopaje dentro del Código Mundial Antidopaje. Perfecto. El doctor Jaime también tiene una... ¿Pidió levantar la mano? Sí. Sí, realmente el dopaje sería ético más bien, ¿sí? Porque es muy difícil de detectar algo que es mío. Si me sacan las plaquetas a mí y me las inyectan otra vez a mí, no habría ningún cambio. La cuestión es que hay muchos, especialmente en Europa, que están cogiendo, haciendo el factor de crecimiento y están aplicándolo directamente en el músculo para ganar masa muscular, ganar fuerza y mejorar rendimiento. Evidentemente no está comprobado que sirva, pero lo están haciendo. Y la cuestión sería más ética, mucho más ética, que seria, porque ¿cómo la detectan? Si es de uno mismo, es que prácticamente imposible detectarlo porque es de la misma persona. Pero sí lo están haciendo, pero en realidad éticamente estaría prohibido. No sé qué opinan ustedes. El problema, doctor Jaime, es la ética. ¿Sí? En el alto rendimiento la ética es muy cortica. Bueno, todo el mundo juega al filo del reglamento. Entonces, ahí es donde se puede estar trabajando. Y el doctor Javier Velázquez, para finalizar, también pregunta, ¿cuándo se aplica en lesión muscular en el proceso de rehabilitación? ¿Existe alguna recomendación? Yo tengo recomendaciones muy puntuales y que van de la mano con lo que nos acaba de decir también el doctor Jaime. Y es que después o el protocolo que yo he diseñado es que después de realizar una infiltración de factores de crecimiento en un desgarro o una lesión muscular, pues prácticamente lo que yo recomiendo es no utilizar AINES si el paciente tiene dolor después de la infiltración, solamente acetaminofén como analgésico, ¿cierto? No aplicar hielo, que es muy frecuente porque pues como lo dijo el doctor, y es cierto, se tiene que producir una inflamación para que se pueda generar la reparación muscular. Si yo le coloco hielo, pues voy a prácticamente a generar la inhibición de estos factores y voy a producir también voy a bloquear la angiogénesis. Entonces prácticamente, pues voy a potenciar más bien que se me forme una cicatriz y no el tejido muscular, ¿no? Eh, Nada, generalmente, a ver, me acuerdo. No hielo,
solamente acetaminofén, y nada, empezar con el reposo 2 o 3 días y empezar después a hacer lo que es el fortalecimiento isométrico y demás, lo que ya todos conocemos de los protocolos de rehabilitación en cuanto a fisioterapia. Bueno, doctor Nefer, pues no veo más preguntas. De verdad, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por las explicaciones, al doctor Hernando por sus complementos y a todos ustedes por asistir a este, que espero que sea una abrebocas para muchas charlas más, y nuevamente reiteramos la invitación, que quien considere que puede aportarnos algo, pues siempre será bienvenido, y va todo incluido a los compañeros internacionales que nos acompañaron hoy. Un abrazo a todos y cuídense mucho. Muchas gracias para todos. Que tengan feliz noche.